Y antes de leer, déjenme les digo, vamos a leer una parte de la Escritura, sobre todo si tú vienes aquí por primera vez, una parte de la Escritura que sé que podrá ser un poco ofensiva. Si es ofensiva, la palabra de Dios es una espada de dos filos y corta y a gente la ofende, y esta es una de esas partes que yo sé que el día de hoy gente será ofendida, pero la verdad de las cosas es que la ofensa de Dios nos lleva a arrepentimiento y no lo hace más que por amor a nosotros y para su gloria. Vamos a leer del versículo 18 del capítulo 1 de Romanos al versículo 25. Dice así su palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Vamos a orar y al final decimos todos amén. Padre, nos has dado el privilegio de acercarnos a tu preciosa palabra y queremos darte muchísimas gracias porque es un privilegio incomprensible el que no solamente nos permitas estar ante tu palabra, sino que seamos ministrados por ella, transformados por ella. Por lo cual te pedimos que por tu Espíritu Santo que nos has dado, Espíritu Santo, háblanos y ayúdanos a ver tu palabra con claridad y nuestro corazón con discernimiento. Te pedimos, Espíritu Santo, que hagas entre nosotros lo que tú quieres hacer. Sean prodigios, sanidades, milagros. Espíritu de Dios, estamos deseosos de experimentar tu presencia, porque al final de cuentas lo que queremos es dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Salvador Jesucristo, quien está sentado en ese trono. Queremos darte la gloria, Señor Jesucristo, quien vives por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos estado y vamos a estar viendo el libro de Romanos. Si tú te preguntas, ¿y qué se predica en Misión de Gracia? Bueno, lo que hacemos en Misión de Gracia es que tomamos secciones de la palabra, sea del Antiguo Testamento, sea del Nuevo Testamento, y hemos predicado aquí libros completos, pues la palabra de Dios nos dice que presentemos todo el consejo de Dios, todo. No vamos a escoger algunas partes y nos vamos a quedar con otras porque no estamos de acuerdo. No, todo el consejo de Dios. Y estaremos viendo el libro de Romanos. Yo mi deseo es que por años, ese sería mi placer y mi deleite, quedarnos en el libro de Romanos. A mí me gustaría vivir aquí metido en el libro de Romanos por algunos años. Espero que haga en sus corazones lo que ha estado haciendo en el mío, de llevarme a tener una reverencia cada vez mayor por el Creador, por nuestro Salvador Jesucristo y por la comunión con el Espíritu Santo. Y en esta parte de la Escritura, quiero decirles que Dios se ha revelado
al mundo entero desde el principio, a través no únicamente de su creación, de lo que Él ha hecho, de los cielos y la tierra, se ha manifestado también, por supuesto, a través de los tiempos, hablándonos a través de profetas, de apóstoles, maestros, evangelistas, y de una manera sumamente clara también nos ha hablado a través de su palabra. Y en su palabra nos encontramos nosotros con dos elementos que están, en mi opinión, desbalanceados. Esa es la opinión del hombre, no está desbalanceada en la mente del hombre lo que Dios ha revelado. Uno es que Dios es amor, y a todos nos gusta mucho hablar de que Dios es amor, es bueno, es misericordioso. Nosotros podemos estar con la plena convicción de que cuando se muera cualquier persona en su funeral, haya sido un asesino, un borracho, un maltratador de su esposa, un violador, lo que sea, Dios lo va a recibir en el cielo sin ningún problema porque Dios es bueno. Y me puede decirlo, pero creo que en todos los cultos y religiones de la tierra se ha promovido esta inapropiada e incorrecta, maléfica manera de pensar, porque la gente piensa que por el hecho de que se muere va a pasar una eternidad con Dios. Lejísimos está eso de la verdad, pero ha sucedido por la simple y sencilla razón de que creemos y afirmamos que Dios es amor. Nada más. Pero la palabra de Dios también contiene de una manera constante, fuerte, clara, de que Dios es un Dios justo, perfectamente justo, santo, que no tiene relación con el pecado. La muerte no le quita a nadie su pecado. La única persona que le quita el pecado a cualquier ser humano es el arrepentimiento y el depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo. Entonces, a la hora que hablamos de que Dios es un Dios justo y santo, si Dios es justo, Dios no va a pasar por alto la injusticia de nadie. Dice que no tendrá por inocente al culpable. Dice que todos y cada uno de nosotros habremos de estar ante el trono de Dios dando cuenta de nuestras acciones, donde Jesucristo será nuestro Salvador o nuestro juez. El juez perfecto que no ha perdido ni un solo caso, no lo va a perder por cualquier y más sabia excusa que tú llegaras a presentar en ese día. Tu caso va a fracasar, porque la palabra de Dios claramente dice que aún no está la palabra en tu boca y he aquí que la sabe toda. Dice que conoce tu levantarte y tu acostarte. Él conoce todas y cada una de las obras que hemos hecho, cada palabra ofensiva que hemos hablado en contra de cualquier persona, de Dios, de su iglesia. Él las sabe todas y cada una de ellas, las intenciones traicioneras, malignas de nuestro corazón, todos los deseos manipuladores de nuestra mente, Él los conoce, todos sin excepción. En el momento en el que tú y yo muramos, vamos a pasar exactamente igual, con la misma conciencia que tenemos, a la presencia del Dios vivo, justo, santo, que no va a olvidar ninguna de tus fechorías, de nuestras fechorías, y te va a decir: no te preocupes, mijito, mijita, yo soy bien bueno, no hay ningún problema, no hay problema que hayas matado, que hayas violado, que hayas robado, que hayas mentido, que hayas adulterado, no hay problema, pásale. Si ese fuera el caso del Dios de la Biblia, entonces sería un Dios injusto y desafortunadamente podemos decir un juez torcido, malvado, que no le importa la justicia, que no va a hacer nada con la maldad de cada uno de los hombres. Si el Dios en el que tú llegas a creer es un Dios que solamente o exclusivamente es un Dios de amor, te tengo que decir lo siguiente: no es el Dios de la Biblia. El Dios que tú tienes es un concepto creado por tu idea o por alguna religión que te ha engañado. La predicación se llama ¿qué hace a Dios enojar? Y el propósito de mi mensaje es que al ser nosotros informados por Dios mismo
a través de su palabra acerca de aquello que lo ofende. Y le debía haber puesto también ahí al título, a la introducción, al propósito, y lo provoca a ira. Crezcamos en fe, amor y obediencia, en fe en creer lo que Él ha dejado escrito, que lo que Él ha dejado escrito nos lo ha dejado para que lo amemos y lo obedezcamos como resultado de saber que Dios es justo, bueno, perfecto, santo y que va a regresar por segunda vez a la tierra sin ninguna relación con el pecado. Tiene mi sermón 3 puntos. El primero es el origen y razón de la ira de Dios. Origen y razón de la ira de Dios. La segunda parte es el rechazo intencional del hombre y sus consecuencias. Y la tercera es la creación de religiones humanas para evadir la ira de Dios. Y quiero empezar con una cita de un conocido autor nuestro, el doctor D.A. Carson, un teólogo que me ha tocado varias veces escucharlo en persona, y escribió un libro que se llama La difícil doctrina del amor de Dios. Y dice esto el doctor Carson: el amor de Dios en nuestra cultura ha sido depurado de cualquier cosa que culturalmente encuentre incómoda. El amor de Dios ha sido desinfectado, democratizado y sobre todo sentimentalizado, dice. Hoy en día la mayoría de la gente parece tener poca dificultad para creer en el amor de Dios, pero tienen mucha mayor dificultad en creer en la justicia de Dios, la ira de Dios y la veracidad de Dios no contradictoria de un Dios omnisciente. O sea, nos encanta que Dios me ama, aprendemos la primera de Juan 4, Dios es amor, claro que sí es. Y dice el doctor Carson, dice, nomás que el día de hoy, si tú hablas de la ira de Dios, vas a ser ofendido, vas a ser despreciado, vas a ser humillado, porque eres un intolerante. Porque el día de hoy, toda persona tiene el privilegio y derecho de amar a quien quiera, como quiera, cuando quiera y donde sea. Ya no importa, ya las normas morales están deterioradas de tal manera que vemos una serie de cosas tristes en nuestro alrededor. Y al suceder una cosa como estas, nos lleva desafortunadamente a querer nosotros inventar nuestra manera de creer en Dios. Nos lleva a querer nosotros fabricar nuestra religión. Y lo que pasa aquí, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le escribe esta carta a los romanos y empieza, como los que han estado aquí de un principio, hablando de que él es un enviado de Dios, pero es un enviado con una misión específica a comunicar las buenas noticias de Dios, o sea, el evangelio donde Dios dice, yo tengo un plan para ti y quiero salvarte. Lo que tienes que hacer es creerle a mi Hijo Jesucristo, arrepentirte y yo te voy a dar la vida eterna. Pero inmediatamente después de eso, viene y nos empieza a decir la razón por la que necesitamos el evangelio. O sea, nosotros no vamos a apreciar las buenas noticias del evangelio si no sabemos de qué nos están salvando. Porque pasa tenemos otro elemento en nuestras vidas donde nosotros podemos llegar a pensar, yo no era tan malo. O sea, dentro de la categoría de pecadores, yo creo que yo estaba casi muy cerca del Señor Jesucristo. Así de bueno, así casi lo tocaba. Y el Espíritu de Dios, a la hora que inspira al apóstol Pablo a que escriba esto, quiere traer una claridad a todo ser humano.
Y aquí es donde empezamos a ver qué es o cuál es la razón por la que la ira de Dios se manifiesta sobre el mundo entero. El origen y la ira de Dios. Cuando se predica el Evangelio ante esta situación tan lavada de que somos buenos, de que Dios es bueno, me va a pasar chance de pecar y de hacer lo que yo quiera sin percatarme de las consecuencias. Ha llevado a mucha gente a una cosa, a no apreciar el Evangelio, a no estar nosotros asombrados de la bondad, de la gracia, del favor de Dios, que en un momento dado Él quiso extender su mano hasta a tu persona, a nuestra persona, y rescatarnos. Porque no nos damos cuenta de qué es de lo que Dios nos rescató. Y vamos a ver cómo cuando empieza aquí el apóstol, empieza diciendo en el versículo 18 de Romanos 1, donde de una manera clara nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se revela de lo alto, viene del trono de la gracia de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Bueno, vamos a ver que la ira de Dios es un tema que se ve en el Antiguo Testamento y se ve en el Nuevo Testamento desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia de una manera muy clara. Hay muchísimos versículos. Le pongo a mi computadora que me saque todo lo que dice, se empiezan a poner unas listotas de la ira de Dios así, una listota. Y escogí nomás 2 versículos. Uno de ellos está en Deuteronomio 9. Deuteronomio 9, versículo 6. Quiero que veas en tu Biblia, en el capítulo 9 de Deuteronomio, y quiero que veamos la razón por la cual la ira de Dios se manifiesta. Deuteronomio 9, 6 y 7. Fíjense cómo le habla el Señor a su pueblo, a su escogido, a aquel que dijo que el que tocara a su pueblo era como el que tocara a la niña de sus ojos. Dice así, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Fíjense las palabras, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Te voy a preguntar una cosa. ¿Tú crees que en algún momento dado de tu vida tú hayas sido una persona rebelde contra Dios? Que hayas hecho lo que a Él no le agrada. Que hayas dicho lo que a Él le ofende. O sea, Dios le está diciendo a su pueblo, por tu rebelión enciendes mi ira. Vamos a Apocalipsis 14, al último libro de la Biblia, capítulo 14, versículo 9. Dice el versículo 9, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Todo aquel que es idólatra, dice aquí, todo aquel que ha adorado imagen, toda persona que ha hecho un Dios, dice, va a pasar una eternidad
probando de la ira de Dios. El humo de la quemazón de esas almas será por los siglos de los siglos. Ahora, pero, ¿y esto cómo podemos nosotros empezarlo a ver en nosotros? ¿Qué es lo que, con qué nos podemos identificar con esta situación? Dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, esta ira de la cual Dios habla de una manera muy clara, que se revela, habla y menciona dos cosas específicas aquí. Dice impiedad e injusticia. Ahí les van significados. Irreverencia. Impiedad es igual a irreverencia por las cosas de Dios. Desacato. No me importa lo que Dios diga. Apostasía, andar en mi rollo, yo viviendo como yo quiero, creyendo lo que yo me gusta, lo que no me afecta, o sea, me aparto de los caminos de Dios, abandono los caminos de Dios. Impiedad es un repudio por las cosas de Dios, es una abominación, es una blasfemia hablar en contra de las cosas de Dios, maldecir a Dios, de renegar en contra de Él. Impiedad es esto y todo lo que tiene que ver con actitudes incorrectas a Dios, a su palabra, a su obra. E injusticia. Injusticia es todo tipo de ilegalidad, cualquier cosa ilegal que los hombres hagamos. Deslealtad, perversidad, hacedor de maldad. La ira de Dios se revela contra el hombre, aquí en esta parte de la Escritura, por estas dos cosas. Lo que viene de cierto modo a decirnos que nadie estamos exentos. ¿Todos podemos decir amén a eso? Sigue diciendo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ver, o sea, Dios dice, mi ira se revela en contra de estas cosas porque los hombres saben cuál es la verdad, pero no la hacen, la detienen. Yo voy a hacer algo como a mí me gusta. Yo me salgo por la tangente y me justifico. La cosa tremenda de esto es que no sé qué es esto, Digo, a mí se cae ni yo tampoco. Bueno, si vuelve aquí me cambio de micrófono. La cosa tremenda es que todos aquí sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos. ¿Saben por qué? Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, se los manifestó. O sea, decía un hombre, dice, la verdad no es algo que inventemos, decía él. Solo algo que podemos descubrir. ¿Por qué? Porque Dios nos lo revela en su palabra. Dios nos lo revela. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas del fruto que está en medio, dice. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y la palabra dice que la prohibición era por un fruto, no sabemos qué es, no es manzana. El Señor le dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Cuando el hombre come el fruto prohibido y cae,
O sea, entra el pecado al hombre. El hombre, ¿saben qué hizo? Dijo, ups, ando desnudo. Y tú también, Eva. Los dos. Llega el Señor y dice, ¿qué pasó? Dice, nos escondimos, Dios. Dice, ¿por qué? Pues porque andábamos desnudos. Dice, ¿quién te dijo? ¿Saben quién enseñó a Adán y Eva que estaban desnudos? Su pecado. Así de sencillo. Entonces nosotros, a la hora de estar ante la presencia del Espíritu de Dios en su palabra, que nos dice, a los hombres Dios les hace saber que está enemistado con ellos por estas cosas genéricas y específicas a la vez, y dice, tú sabes que estás mal, pero lo que estás haciendo es que estás deteniendo la verdad. Es más, no nomás la palabra donde dice la detienen, se para ahí en la onda de detener, no dice, es reprimirla. Es como querer, yo no sé si ustedes han visto unos como resortes grandototes que traen los trailers y todo, no sé si todos los traerán, ¿verdad? Pero había unos como resortes grandototes. Hagan de cuenta que es querer como aplastar una cosa de esas. ¿Qué va a pasar en cuanto lo sueltes? Va a botar. Así es la verdad que Dios ha revelado al hombre. Y por eso está Dios enemistado con el hombre. Porque a pesar de saber la verdad, a pesar de saber lo que es justo e injusto, dice, lo que los hombres hacen es que resisten mi verdad para traerla de ellos. Sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Por lo tanto, ¿saben qué sucede? Hay un rechazo intencional del hombre y no nos hemos percatado de que este rechazo intencional sobre nosotros tiene consecuencias. Y quiero decirles lo siguiente, hermanos, porque yo sé que dentro del mundo evangélico hay corrientes donde la gente que le ha entregado su vida a Cristo y sabe que ha sido declarada justa por el Señor Jesucristo y por el Padre, creen que ya no pecan. A mí me ha tocado escuchar aquí gente que dice, yo no peco, yendo literalmente en contra de lo que está escrito, donde la palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, si alguno dice que no peca, ¿qué dice que es? Un mentiroso. Todos pecamos, sin excepción. Pero ¿qué hacemos cuando pecamos? Pues lógicamente, por principio de cuentas, no queremos pecar constantemente, queremos arrepentirnos y alejarnos del pecado que llevó al Señor Jesucristo a la cruz. Y que a nosotros, como dice Romanos 6, nos tiene esclavizados. Me voy a tener que cambiar de esta situación. Discúlpenme un segundito. Déjenme agarrar un micrófono de esos corles. Gracias. ¿Dónde me quedé? Pensamos que porque le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y somos creyentes y ya no pecamos, y hay muchos que intencionalmente pecamos, no nos estamos percatando de que estamos trayendo sobre de nosotros una gran molestia por parte de Dios. Porque el creyente contamos con la mayor claridad posible de aquello que es correcto e incorrecto. El que no ha estado expuesto al Evangelio puede decir, pues yo no sabía que eso era pecado, pero ¿y los creyentes? Entonces, nomás porque quiero que quede claro esta situación de que si alguien, porque le entregó su vida a Cristo, cree que puede pecar deliberadamente, te voy a decir lo que dice Gálatas capítulo 5, no recuerdo el versículo, creo que es el 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para justicia, creo, vida eterna. Entonces,
no nos hagamos tontos creyendo que porque ahora asistimos a una iglesia, que porque somos creyentes que leemos la palabra de Dios, podemos salirnos con la nuestra desafiando a Dios, habiendo sido tan bueno, habiéndonos revelado su palabra. Y la manera en la que todo hombre ya ahorita sabe o sabemos desde el principio y desde el más pequeño hasta el mayor es por la misma creación. Dice el versículo 20, porque a pesar de Dios ser invisible, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el principio. ¿No apelan a un asombro cuando vemos cosas majestuosas? Cuando vemos las fotografías de las constelaciones y que se nos muestran los semejantes astros y planetas que hay, donde la Tierra y el Sol y el sistema solar se ven chiquitos comparados con las galaxias que los mismos científicos no cristianos dicen, este universo tiene un principio y tiene un fin. Si tiene un principio y tiene un fin, es porque fue creado. Alguien lo hizo. Y el autor dice aquí, la deidad, la santidad, el poder, la gloria de Dios se ven en lo creado. De manera que nadie tenemos excusa. Decía Juan Calvino que no hay ni una hoja verde, ni una hoja de hierba, perdón. No hay color en este mundo que no tenga la intención de hacernos regocijar. Dios todo lo creó con la intención de que le diéramos la gloria debida a su nombre. Y les digo, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y hemos visto cómo a través de los años, gente sin tener acceso a la palabra de Dios, han buscado cómo adorar a alguien, cómo adorar a algo. ¿Por qué? Porque todo esto debe de provocar un asombro. Ahora, dice el rey David en el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. De la boca de Dios salen las palabras para aquel que dice que Dios no existe. Dice, ese a mi opinión es un necio. En inglés diría, it's a fool. It's a fool. Un tonto. Aquel que al ver todo lo que está a su alrededor, no pueda pensar que alguien creó todo esto. El Salmo 66, versículo 3 dice, decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Dios a la hora de que dice, yo estoy enojado contra la humanidad, porque a pesar de que conoce mi verdad, porque yo se la revelé, yo me he revelado a Él, le he mostrado y se lo he demostrado de una manera que no tiene la menor duda. El hombre lo que hacemos es decir, yo tengo otra idea diferente a la tuya, Dios. Yo sí creo que me voy a salir con la mía. Creo que puedo pecar, puedo tener un menosprecio por tu iglesia, por tu palabra, por los creyentes y no me va a pasar nada. Blaise Pascal, un matemático, físico, inventor, escritor y teólogo francés, decía él, en lugar de quejarnos de que Dios se hubiese escondido de nosotros, le deberíamos dar gracias por haber revelado tanto de sí mismo. Y en ocasiones estamos en situaciones terribles y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Existes, Dios? Sin reconocer necesariamente que está el Señor con nosotros en todo momento.
Nos hemos vuelto en ocasiones ingratos. Dice la siguiente parte del versículo donde dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, en el versículo 20, de modo que no tienen excusa. Y empieza el versículo 21 diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Nosotros, a la hora de ver la verdad de Dios, que no nos gusta, hermanos, no nos gusta. Nosotros tenemos una tendencia a resistir a Dios y querer nosotros adjudicarnos la hazaña de creernos creadores, de creernos dioses. Me llamó tanto la atención, había un astrofísico muy famoso y me llamaba mucho la atención porque se hablaba de él, o sea, en el mundo científico a este hombre se le tenía como una de las mentes más maravillosas de todos los últimos tiempos. No sé si lo recordarán, Stephen Hawking. Era un hombre que estaba sentado en una silla de ruedas, él estaba muy afectado físicamente, no podía hablar, hablaba por medio de una computadora. Y este hombre hizo unos descubrimientos astronómicos muy importantes. Y en su último libro, me llamó tanto la atención porque de su último libro se dijo lo siguiente, dijo él, no hay lugar para Dios en el universo. Pero dijo él una cita que puse aquí en las notas, que digo, así está el hombre. Decía Stephen Hawking, creo que los virus informáticos deben contar como vida. Los virus de las computadoras. Creo que dice algo sobre la naturaleza humana, que la única forma de vida que hemos creado hasta ahora es puramente destructiva. Hemos creado la vida a nuestra imagen y semejanza. Dije yo, qué acertado está este terrible. Lo que hemos hecho ha venido a causarnos destrucción, pensando que estamos haciendo algo bueno. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, es lo único que hacemos. Autodestruirnos, causarnos una serie de problemas en la vida, en todo aspecto de la vida, en todo entorno, como lo queramos ver. Y qué acertado, una forma autodestructiva por no querer aceptar la verdad de Dios. Decía el doctor R.C. Sproul, el teólogo R.C. Sproul, hemos querido creer que nuestros razonamientos nos habrán de excusar. El ser humano por naturaleza aborrece a Dios. Él inventó la vida, Él nos creó para su gloria, nos dio su palabra, se ha manifestado. ¿Y qué hemos hecho? Nosotros hemos querido reprimir la palabra de Dios. Hemos querido nosotros inventar nuestra propia manera de pensar, como dice aquí, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A ver, entonces, quiere decir que si Dios nos muestra su verdad y nos la ha mostrado de tantas maneras, y nosotros a la hora de decidir no tomarla en cuenta, sino reprimirla, caemos entonces en nuestros propios raciocinios a crear nuestra manera de pensar porque nos creemos sabios y no nos habíamos puesto a pensar que tiene una consecuencia. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando una persona no quiere aceptar la verdad de Dios, Dios nos dice en su palabra que por esa decisión tu manera de pensar se va a torcer.
y va a empezar a pensar cosas perversas. Decimos, ay, Chihuahua, pero pues yo no pensé que fuera para tanto. Quiero que abran sus Biblias en la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Quiero que veamos algo que a alguien aquí tal vez no le vaya a gustar. Y voy a decir, oye, espérate, vea, mi Dios no piensa así, ahí me disculpas, pero mi Dios no piensa así. Quiero decirte que lo que vamos a leer salió de la boca de Dios, directamente de la boca de Dios. Según Tesalonicenses capítulo 2, de este versículo 10, dice así, ¿sí es ahí? Por cuanto no recibieron el amor, ¿no? ¿Sí? Ok. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es que es una parte, la parte B del versículo. La gente no quiso recibir la verdad de Dios para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios envía a la gente que no quiere creer su evangelio, envía un poder mentiroso para que crean las mentiras del diablo, se crean sus propias mentiras, inventen su religión y no tengan vida eterna. Dios tiene ese poder. Hermanos, somos barro. Estamos hechos del polvo de la tierra. ¿Cómo le va a poder decir la vasija al alfarero qué está bien y qué está mal? Profesando ser sabios, cada quien traemos nuestro rollo. Yo no estoy de acuerdo con esta religión, este pastor naco me cae mal, está muy radical, está muy payasito, no. Yo más soft. Voy a andar cruising en la vida, simpatizando con Jesús. Profesando ser sabios se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Y la última parte de mi predicación es la creación de religiones humanos para evadir la ira de Dios. Nos hemos hecho idólatras y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Puesto que nosotros, a la hora de enfrentarnos a la verdad de Dios, una verdad que ha sido dada para nuestro bienestar, para nuestra transformación, para la gloria de Dios, para la paz de nuestra alma, para el bien eterno de nuestro ser. Y no quererlo, pues entonces, ¿saben qué hicimos? Hicimos religiones, donde Dios ya no es tan ofensivo, ya no está tan fuerte esta situación. ¿Sabes qué vamos a inventar? Vamos a inventar santos, vamos a inventar vírgenes, vamos a orarle a pájaros, así como los egipcios, vamos a tener reptiles como dioses, burros como en la India, conejos, vacas. Vamos a ser nuestros propios dioses. Vamos a confabularnos con otros líderes religiosos que no son tan demandantes. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a rendirles culto. Vamos a adorarlos y les ponemos veladoras y les hacemos mandas y nos latigamos como vemos a las gentes en la India y en todas esas partes y en todas partes del mundo. Cambiamos la gloria de Dios
en forma de hombres. Y ahora se adora a los hombres. Se adora a los hombres de una manera intencional. Porque, hermanos, nosotros buscamos nuestro confort siempre. Puse en mis notas, nadie se va a ir a rascar la espalda en un nopal. Nadie. Nadie se va a meter adentro de un refrigerador para quitarse el calor. Nosotros no vamos a buscar cosas extremas para nuestro bien. No, nos vamos a alejar de ellas. Y Dios es santo, es justo, es perfecto. Cuando se acercaban aquellos hombres a la presencia de Dios, ¿qué oían? Quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando, santo es. Cuando el Señor Jesucristo aborda a los apóstoles, que llega ahí en el lago, que se llenaron de terror, ¿qué le dijo Pedro? Apártate de mí, que soy ¿qué? Hombre pecador. La ira, la santidad perfecta, justa, eterna de Dios provoca, debe de provocar en nosotros una reverencia. Debe provocar en nosotros un temor ante la santidad de nuestro Creador. Por eso no queremos cosas con Él. Por eso hay gente que intencionalmente dice, no, mejor no leo la Biblia para no irme a, pues no, yo no quiero tener miedo. Déjame decirte algo, es preferible que tengas ahorita el día de hoy terror y te arrepientas. Y no que se pase la eternidad, tu eternidad, en el infierno donde no hay esperanza. Y déjame decirte que de esta divinidad que nos muestra la palabra, esta santidad de Dios que el hombre ha querido cambiar por seres humanos, fácil. Pregunta, de las cosas que ustedes y yo llegamos a hacer o que sabemos, ¿quién te demanda algo a cambio de bendición? Solamente Dios. Si tú me obedeces, yo esto, y yo esto, y yo el otro. Tú te paras enfrente de cualquier deidad, de cualquier imagen. ¿Qué te pide a cambio? Nada. Por eso es muy conveniente la creación de doctrinas humanas. No te pide nada. Están muertos. El capítulo 9 de Hebreos, el versículo 27 dice así, está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los que se veneran en cualquier parte de la tierra, en cualquier religión, están violando un principio establecido por Dios, donde dice la palabra que Dios abomina. Vean ustedes el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 18, donde existe una clara prohibición de consultar a cualquier persona que asevere que nos va a decir el futuro, bla, bla, bla. Dice el capítulo 18 de Deuteronomio, el versículo 10, no sea hallado en ti, en tu pueblo, en tu casa, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Si tú has ido a que te lean las cartas, el café, el cigarro, el té, la frente, lo que hayas ido a que te lean la cartera, etcétera, etcétera,
quiero decirte que tú has cometido una abominación y que la tienes que confesar a Dios como pecado. Decirle, Padre, yo no sabía, pero yo te quiero confesar esto como pecado y te pido que me perdones. Me arrepiento de haber pecado contra ti con semejante pecado. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Lo que sucede con nosotros es que nosotros amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso inventamos nuestra manera de pensar. Por eso no nos gusta mucho lo que Dios dice. Dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 19, dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Preferimos nosotros, al saber la verdad de Dios, decir, no, ¿sabes qué? Que mejor me quedo yo quietecito, tranquilo, no quiero tener mucho con el cristianismo porque luego, no sé. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel, el capítulo 20 de Éxodo le dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hace misericordia hasta la 1000 generación de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás imagen. No hagas una imagen de Dios. No hagamos una idea de Dios. A Dios lo venimos a conocer nosotros por medio de la palabra de Dios. Venimos a conocer cómo es el Señor Jesucristo por la palabra de Dios. Ahí es donde entendemos nosotros quién es Dios, cómo se ha manifestado al hombre, qué espera de nosotros, qué demanda de nosotros. Pero hemos creado ídolos que nos han llevado a pensar tan alto de nosotros mismos que estamos deseosos de hacer lo que sea por crearnos un ídolo queriéndonos enriquecer. Porque muy fácilmente podemos hablar de los ídolos, esos que les he mencionado. Dice la palabra de Dios, o me sirves a mí, o sirves a un Dios que se llama dinero. Y todo aquel que se quiere enriquecer, dice la palabra, caerá en tentación y en lazo del diablo y será atravesado de muchos dolores. Porque queremos hacer, sin darnos cuenta, a un Dios, nosotros lo podemos hacer para que nos traiga un confort y nos mantenga safe, nos tenga seguros. Yo tengo ya tanto, ya no me preocupo. Eso fue lo que el diablo le propuso al Señor Jesucristo cuando estaba en el pináculo del templo. Dijo, todos los reinos de la tierra y su gloria te voy a dar si te postras y me adoras. Entonces, hacemos religiones creyendo que con un bienestar económico, religioso, vamos a estar bien. Dice el Señor, solo a tu Dios adorarás y a Él darás culto. Todos tenemos que trabajar. Si Dios te prospera, gloria a su nombre. Si eres un buen administrador, Dios te prospera, gloria a su nombre. Usa tu riqueza para la gloria de Dios. Porque la riqueza es un medio de gracia que nos ha dado como el bien físico para poderle servir. Usa tu vida para la gloria de Dios. Y les digo, hemos hecho ídolos de tanta cosa que hemos llegado a caer en ocasiones en nosotros. Decía el pastor Tim Keller, cuando la gente dice, sé que Dios me perdona, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Fíjense nomás, significa que ha fallado a un ídolo cuya aprobación es más importante que la de Dios. Ustedes han visto que gente que hace cosas terribles, todos las hacemos. Y dice, es que yo no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién? O sea, tu perdón es más importante que el de Dios que dice que te perdona todo pecado.
Pero es que pensamos tan alto de nosotros mismos que hemos hecho un ídolo de nosotros. Y tenemos que tener cuidado de no caer en una autoidolatría. Termina esta parte de la escritura diciendo: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, no nos sorprenda que cultos y religiones de la tierra estén plagadas de homosexualidad, de pedofilia, de todo tipo de abominaciones. ¿Por qué? Porque se han hecho adoradores de gente. Y Dios, de una manera así como un manto, ha dejado caer, y estoy hablando de todo tipo de denominación, ¿ok? De todo tipo de denominación. Ha dejado caer un manto de pecado sobre sistemas religiosos que se han corrompido por su idolatría. Dice, esta es la razón en que la ira de Dios se manifiesta contra toda aquella gente que detiene con injusticia la verdad de Dios para hacer sus propias cosas. Llega el punto en que deshonran entre sí sus propios cuerpos, haciendo cosas que no convienen, están llenos de todo tipo de maldad. Y esto no es una creación humana. Y aquí es donde se pone la cosa muy seria, hermanos. Pregunta para que se la lleven por el resto de sus vidas. Cuando Dios se vuelve nuestro enemigo, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién? Nadie, más que Él. Pero Él fue el que te dio a la inmundicia. ¿Tú no quieres nada conmigo? Yo te voy a entregar a que tengas una mente reprobada. Decía el hombre que escribió el libro, el segundo libro más vendido de la historia. Después de la Biblia está El progreso del peregrino de John Bunyan. Es el libro más vendido, lo escribió en la cárcel, de una tragedia en su vida. Un hombre que su esposa se muere joven, le deja 4 hijos, creo uno de ellos estaba sordo, ciego, no recuerdo exactamente. Este hombre en la cárcel escribe ese libro. Dice, lo que Dios dice es mejor. De hecho es mejor aunque todos los hombres en el mundo estén en contra de Él. Viendo entonces que Dios prefiere su religión, es porque Él prefiere una conciencia tierna. Ver a los que menosprecian sus vidas, vemos que por el reino de los cielos son más sabios, y que el pobre hombre que ama a Cristo es más rico que el hombre más grande del mundo que lo odia. Qué vergüenza es ver esto. Apártese de mí todo aquel que sea enemigo de mi Salvador. Y Pablo, en medio de esta disertación, hablando del principio, y déjenme les digo, este es solamente el principio de una serie de situaciones que nos va a presentar el apóstol para que veamos el diamante detrás de esa tela negra de terciopelo. Se detiene al estar siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios y nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dice lo siguiente, y con esto terminamos esta parte, dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice Pablo, ante esta situación tan impresionante, Dios sigue siendo digno de recibir toda la gloria y todo el honor, dice Pablo, por los siglos de los siglos. Y esto sucede una y otra vez. Y nosotros, hermanos,
ante la palabra de Dios y el ver que todos aquí tenemos una culpabilidad, nada más hay una sola respuesta y es la esperanza que Dios nos da a todos en el Evangelio de Jesucristo. De tal manera nos ha amado Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tengamos vida eterna. Hermanos, a la hora de creer en el Señor Jesucristo, habremos de creer en su palabra. Esa palabra que dice ahí en Juan 8:32, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Libre de todo tipo de situación que habremos posiblemente de traer sobre nuestras vidas por ignorancia, por rebeldes, por pecadores. Él te dice, cree en el Señor Jesucristo, cree lo que Él te ha enseñado en su palabra. Cuando estaba ya en el momento, poco antes de partir, que se aparece a los apóstoles, llega Tomás y se presenta, y le dice, ahora sí, Tomás, ven y mete aquí tus dedos en mi costado y toca estas heridas. Se arrodilla Tomás y le dice, Señor mío y Dios mío. Esa ira que cayó sobre la persona del Señor Jesucristo debía caer sobre todos y cada uno de nosotros. Y el día de hoy sigue el Espíritu Santo de Dios dándonos a todos la oportunidad de decirle, Padre, yo no quiero ser un irreverente, yo no quiero ser un impío, yo quiero ser una persona que en lugar de causarme tu temor, yo salga corriendo a tus pies y te venga a pedir auxilio para que me libres de mis pecados, de mi maldad, de mi manera de pensar, de mi doctrina que en ocasiones quiero inventar. No queremos ser de aquellos que por resistencia voluntaria vayamos a sufrir la ira eterna de Dios. Tú no quieres ser eso. Tú no quieres de ninguna manera experimentar que Dios sea el que se ponga en tu contra. Y para eso hay el día de hoy arrepentimiento. Dice, hoy es el día de salvación. Si tú no conoces a Cristo, yo te quiero animar a que tú tomes una decisión y digas, Señor Jesús, yo vengo a entregarme. Vengo a ponerme en tus manos y a vivir para mi Rey el resto de mi vida. Y yo te voy a decir algo. Tal vez cosas en tu vida no cambien, pero tu relación con Dios va a cambiar y eso es todo lo que nosotros necesitamos. De lo demás, dice el Señor, búscame a mí y yo te lo voy a dar todo lo demás. Vamos a orar. Padre, el día de hoy, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Esta palabra que nos sobrecoge el corazón y nos llena de gratitud, pues nos has librado, Dios, del poder del pecado y de la muerte, por la resurrección de Jesucristo, a quien le damos todo el honor y toda la gloria. Y Señor, queremos pedirte que cada uno de los que estamos aquí tengamos en mucha, muy alta estima tu preciosa palabra y que vivamos de acuerdo de ella todos los días de nuestra vida, para estar contigo disfrutando de tu presencia y dándote toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Y si tú no conoces a Jesús, hoy es el momento que le digas, Señor Jesús, yo soy una de esas personas que necesita entregarte mi vida. Tú diles, yo te quiero entregar mi vida, Jesús. Perdóname. Si tú has hecho tu religión, arrepiéntete. Si tú crees tus propias mentiras, pide perdón a Dios. Y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Lo ponemos en tus manos y que nuestros siguientes días, todos los días, hasta el día de la eternidad, vivamos dándote todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.